Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy comenzamos con una historia que me sucedió hace unos años, en un pequeño pueblo de la sierra, donde las casas llevan décadas vacías. Me encontraba de visita en casa de un viejo amigo. Esa noche, mientras él se quedaba dormido en el salón, decidí dar un paseo por la zona. La luna brillaba con fuerza, iluminando los árboles y proyectando sombras alargadas. De repente, escuché un susurro, un murmullo apenas audible que parecía venir de detrás de mí. Me giré, pero solo había silencio. Aún así, algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Caminé un poco más. El inquietante susurro volvió a hacerse presente, esta vez más claro. «Ayúdame», decía una voz apagada, como si perteneciera a una niña. Miré a mi alrededor, pero solo vi las siluetas de las viejas casas. Decidí regresar, pero ese susurro me acompañó durante todo el camino, como si una presencia me estuviera siguiendo. Al llegar al piso, desperté a mi amigo para contarle lo que había experimentado. Su rostro se torció en una mezcla de preocupación y miedo. «Ese susurro ha estado rondando el pueblo durante años», me dijo. «Nadie sabe de dónde viene, pero cada vez que alguien lo escucha, algo extraño sucede». Por mi parte, nunca volví a pisar ese pueblo. La inquietante sensación de ser observado me persigue hasta hoy. ¿Qué o quién estaba llamando? ¿Era un aviso o una advertencia? El eco de aquel susurro aún retumba en mis oídos, recordándome que hay cosas que es mejor no descubrir. En un pueblo costero, había una casa en la colina que todos evitaban. Su historia estaba repleta de tragedias, muertes inexplicables, desapariciones y rumores sobre fantasmas atrapados entre sus muros. Un verano, un grupo de chavales decidimos explorarla, en busca de emociones fuertes. Armados con linternas, entramos por la puerta de una cocina destartalada, donde el tiempo parecía haberse detenido. El ambiente era denso. Se podía casi sentir la tristeza atrapada en cada rincón. Mientras recorríamos las habitaciones, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Objetos que se movían solos, susurros, y un frío repentino que helaba la sangre. En un momento dado, uno de los chicos decidió que era gracioso encender una vela en el salón. Al hacerlo, la situación se tornó completamente distinta. Las llamas danzaban sobre la mecha, creando figuras que parecían cobrar vida. Fue entonces cuando escuchamos a alguien llorar, un lamento desgarrador que provenía del pasillo. Temblando de miedo, decidimos investigar. Al asomarnos, vimos la silueta de una mujer vestida de blanco, con el cabello deshecho, que parecía suplicar ayuda. Justo cuando nos decidimos a acercarnos, la vela se apagó y un grito ensordecedor resonó a nuestro alrededor. Salimos de la casa corriendo, dejando atrás lo que nunca debimos haber buscado. Nunca supe qué era aquella figura, pero su desgarrador grito aún me persigue. A veces, pienso que tal vez solo queríamos dar una mirada al pasado, sin saber que el pasado también mira. Era una tarde cualquiera, cuando recibí un mensaje extraño en mi móvil. El número era desconocido, pero el texto decía: «Estoy cerca, no mires atrás». En ese momento, creí que era una broma pesada de algún amigo. Sin pensarlo mucho, respondí con un simple «¿Quién eres?». La respuesta llegó al instante. «¿De verdad quieres saberlo?». Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad me llevó a continuar. A medida que intercambiábamos mensajes, me di cuenta de que quien estaba al otro lado parecía saber mucho sobre mí. Detalles de mi vida cotidiana, lugares que solía visitar y hasta mis amigos más cercanos. En un arrebato de valentía, decidí llamarle. Al otro lado, solo había silencio. Me dejaron en espera, hasta que por fin se oyó una voz que apenas podía distinguir. «Tú me olvidaste, y yo estoy aquí, esperando que me recuerdes».
Antes de poder reaccionar, el móvil se apagó. Intenté reiniciarlo, pero no había forma. Cuando al fin lo logré, había un nuevo mensaje. Mañana en el parque, a las 6. No faltes. Esa noche no pude dormir. En mi mente, 1000 pensamientos confusos y aterradores florecían. ¿Quién era? ¿Por qué yo? Finalmente, decidí ignorar el mensaje y no ir al parque. Al día siguiente, sin embargo, recibí un llamado de un amigo. Había ocurrido un accidente en el parque la tarde anterior. Nadie había sobrevivido. Mi corazón se detuvo al pensar que quizás el mensaje era una advertencia. ¿Quién era realmente? ¿Y qué significaba todo esto? A veces, el olvido puede ser más peligroso de lo que creemos. Un grupo de amigos decidimos hacer senderismo en un bosque conocido por sus leyendas sobre extrañas sombras que merodeaban entre los árboles. Aunque al principio nos pareció una simple historia para asustar, pronto nos dimos cuenta de que había más verdad en esas historias de lo que creíamos. Al adentrarnos en el bosque, el ambiente se tornaba cada vez más pesado. La luz del sol apenas penetraba entre las copas de los árboles, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Era como si la naturaleza misma se hubiera detenido. Mientras caminábamos, empezamos a notar movimientos de la rabia de las sombras. Algunas eran fugaces, pero otras parecían ser más concretas, con formas humanoides que se desvanecían cada vez que intentábamos fijar la vista en ellas. Uno de los chicos, intentando ser el héroe del grupo, decidió gritar: «Cualquiera puede asustarnos». En ese preciso momento, un grito desgarrador resonó a nuestro alrededor. Era una voz femenina que parecía provenir del fondo del bosque. «¡Ayúdame!». Paralizados por el terror, decidimos retroceder. Lo que antes parecía un simple paseo ahora se transformó en una carrera por nuestras vidas. Al llegar a la salida del bosque, sentimos que una presencia nos seguía. Miramos hacia atrás, pero solo había árboles y la bruma. Después de esa experiencia, nunca volvimos a hablar del bosque. Aún me pregunto qué era aquella voz, y si realmente estaba pidiendo ayuda, o si nos estaba atrapando en su juego. Era una noche estrellada y fría cuando Álvaro decidió hacer un último viaje en su viejo coche por las carreteras desiertas de su pueblo. Se sentía solo, pero siempre le había gustado la tranquilidad de la noche. Sin embargo, todo cambió cuando vio una figura al borde de la carretera. Una mujer vestida de blanco que parecía estar pidiendo ayuda. Álvaro, compasivo, detuvo el coche y se acercó. La mujer, con los ojos hundidos y una tristeza profunda, le indicó que la siguiera. La llevó a una antigua casa, desgastada por el tiempo, donde le susurró: «No puedes dejarme aquí». A medida que la mujer hablaba, el aire se volvió denso y la temperatura descendió bruscamente. De repente, Álvaro se dio cuenta de que no podía moverse. La figura se acercó lentamente, revelando su rostro demacrado y una sonrisa fantasmal. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que su vida se escurría como arena entre sus dedos. Finalmente, logró liberarse y salir corriendo del lugar, pero al mirar atrás, la casa había desaparecido. A la mañana siguiente, su coche fue encontrado abandonado en la carretera, y él nunca fue visto de nuevo. En un pueblo pequeño, cada año durante el mes de octubre, se contaba la leyenda de la llamada de los muertos. La historia decía que, en una noche de luna llena, aquellos que respondieran a una llamada desconocida padecerían una maldición eterna. Raúl, un joven escéptico, decidió poner a prueba esta leyenda. Con su móvil en mano, se sentó en el parque del pueblo, esperando ansiosamente una señal. Y entonces, su teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Con un escalofrío recorriendo su espalda, contestó:
¿Estás listo para el viaje eterno?, preguntó una voz susurrante. Raúl rió nerviosamente, pensando que era una broma de sus amigos. Sin embargo, la voz siguió hablando, y pronto se dieron cuenta de que no era un juego. La noche se tornó oscura mientras él intentaba desconectar el móvil, pero algo lo mantenía cautivo. Al mirar a su alrededor, el parque estaba desierto, y la voz parecía provenir de todos lados. Cuando finalmente logró colgar,